damos en esta mañana. Te damos a ti toda honra, te damos toda gloria, te damos toda alabanza, toda adoración a ti, Señor. Porque solo tú mereces ser alabado, ser glorificado, Señor amado. Grande es tu amor, Señor, grande es tu poder. Eres tú quien cambia las vidas, mi Señor. Eres tú quien cambia, Padre Santo, las familias. Eres tú quien cambia los corazones, mi Señor. Eres tú quien levanta a los misioneros, a los predicadores de la palabra, Padre Santo. El que levantas, Padre Santo, hombres de Dios en las familias, en los hogares, en los pueblos, Padre, en las pequeñas ciudades, en los pequeños ranchos, Padre Santo, por todo el universo, Señor. Porque grande es tu poder, grande es tu amor, Padre eterno. Y todo es por la belleza de tu palabra, Padre Santo. Por el poder del Evangelio, mi Señor, que nadie lo ha podido detener, Señor. Porque es palabra tuya, palabra viva y eficaz, Padre Santo, que penetra, que cambia las vidas, que cambia los corazones, Señor. Y en esta hora, Señor, permítenos predicar tu palabra y recibir el consejo, Padre eterno, y toda la honra y la gloria son para ti, solamente para ti, Señor amado. Amén y amén. Puede tomar a su lugar, hermano, dando un gloria a Dios. Me gustó el testimonio que dio el pastor. I like the testimony that Pastor gave today Porque es el testimonio de muchas familias. because that's the testimony of many families. El poder de la palabra, The power of the word, el poder del evangelio que se predica, the power of the gospel that is preached, pero tiene que ser llevado but it has to be taken por hombres y mujeres de Dios. by men and women of God. Pero para ir a llevar la palabra But to take the word, se necesita algo, you need something. se necesita fe. You need faith. Si no hay fe, If there's no faith, no vamos a ir a llevar la palabra. we're not going to go take the word. Porque estos hombres que le llevaron el evangelio Because this man that took the gospel a la casa del pastor, to pastor's home, al ver a un hombre borracho, where there was a drunk man, parrandero, pagan, que andaba de fiesta en fiesta, who was from party to party en las madrugadas, in the middle of the night, y ir a llevarle la palabra, and to go and take the word to him, se necesitaba fe. there was faith needed. Y todos estos hombres que predican la palabra And all these men that preach the word of God, necesitan fe. they need faith. Sin fe Without faith, no podemos hacer nada. we can't do anything. Y esta carta que estamos leyendo And this letter that we are reading del apóstol Pablo, of Apostle Paul, que escribió muchas cartas para la iglesia. who wrote many letters for the church. ¿Quién cree que era él antes? Who do you think he was before? No era Pablo, He was not Paul, era Saulo de Tarso, he was Saul. perseguidor de la iglesia, He persecuted the church. hasta asesino podemos decir. Even a murderer, we could say. Perseguía a los cristianos, He persecuted Christians, los azotaba, he would hit them, los encarcelaba, he would put them in jail, estuvo presente en la muerte de Esteban he was present in Stephen's death, y de otros más. and of many others. Pero tuvo un encuentro But he had an encounter con el Señor Jesucristo. with Jesus Christ. Cayó ciego, He was left blind, tuvo 3 días ciego he was blind 3 days, y fue mandado a la casa de un discípulo. and he was sent to the house of a disciple. Y ese discípulo tenía miedo. And that disciple was scared. ¿Cómo voy a recibir a Saulo How am I going to receive Saul? si es un asesino, He's a murderer. un perseguidor de la iglesia? He persecutes the church. Pero el Señor le dijo, recíbelo But the Lord told him, receive him y háblale de la palabra. and speak to him of the word. Preséntale el evangelio, Present to him the gospel, que conozca la verdad. that he may know the truth. Y ese perseguidor de la iglesia And that persecutor of the church fue transformado was transformed por el poder del evangelio, by the power of the gospel, por el poder de la palabra. by the power of the word. Pero se necesitó de un hombre But there was a man that was needed, que aunque tenía miedo, that even though he was scared,
pero era más grande su fe. But his faith was greater. Tenía miedo de Saulo, He was scared of Saul, pero tenía confianza en Dios. but he had confidence in God. Tenía confianza en la palabra. He had confidence in the word. Y aquel perseguidor And that persecutor fue bautizado en el nombre de Jesucristo was baptized in the name of Jesus, y constituido apóstol de la iglesia. apostle of the church. Y él mismo lo reconoce, And he himself recognized it. hablando de los apóstoles. Speaking of the Él apostles, dice, el último soy yo, he said, "The last is me, un perseguidor de la iglesia, dice, persecutor of the church." pero como un abortivo But like someone who was aborted, me alcanzó el Señor, dice. Jesus reached me, Y ahora predico su palabra. and now I preach his word, Apóstol del Señor Jesucristo. apostle of Jesus Christ. Y aquí hay muchos apóstoles, And here there's many apostles, porque la palabra apóstol, because the word o apostle mejor dicho discípulo, or disciple es un seguidor de Cristo. is a follower of Christ. Estamos aquí por amor a Cristo. We're here because of the love of Christ. Somos discípulos del Señor. We're disciples of God, Y lo único que necesitamos and the only thing we need es tener fe. is to have faith. Fe en esta palabra Faith in this word, y fe en el Señor Jesucristo, and faith in Jesus Christ, que es quien cambia las vidas. who changes lives. Ese canto que leímos, The song que cantamos, we sing, hombres de valor. Men of Value. Ahí usted en su casa You in your home, puede leer todo el capítulo de Hebreos 11. you can read the full chapter of Hebrews 11. Ahí explica de muchos hombres de valor, It explains of a lot of men of value, que lo único que le dio valor a estos hombres who the only thing that gave these men value era que tenían fe. was that they had faith. Es lo que yo necesito It's what I need y lo que usted necesita. and what you need. Pero ¿qué es la fe? But what is faith? En el verso 1 dice, es la certeza de lo que se espera. In verse 1 it says, it's the assurance of what we do not see. La convicción de lo que no se ve. The assurance of what we do not see. Y esa palabra certeza And the word assurance es la seguridad is security de lo que usted está esperando. of what you're waiting for. Usted está seguro You're sure que Dios se lo va a dar. that God is going to give it to you. Usted está seguro You are sure que esa palabra de poder that this word of power cambia las vidas, changes lives, toca los corazones, touches hearts, quebranta al más duro. breaks down the toughest person. Porque le dice el Señor, Because the Lord says, no es mi palabra como martillo it's not my word like a hammer que quebranta la piedra. that breaks the rock. Quizás la primera vez que nos predicaron, Maybe the first time we were preached to, estos aleluyas, cómo enfadan. people are so annoying. Pero nos dieron un texto o varios But they gave us a verse or many, y fue un martillazo con la palabra. and it was a hammer with the word. Y quizás un puro golpe no hace nada. And maybe just one hit doesn't do anything. Allá de la iglesia donde veníamos, From the church where we come from, hay un hermano que trabaja en la piedra, así le llaman ellos. there's a brother who works with rocks. Y hay unas piedrononas grandes. And there's some really big rocks. Y los trabajadores tienen que deshacerla And the workers have to break it down a puro martillo. with just hammers. Llega el trabajador The worker goes y le avienta el golpe and they hit the rock y nomás rebota el martillo and it just bounces off porque la piedra está muy grande. because the rock is too big. Pero ese impacto But that impact hace algo en la piedra does something in the rock, y comienzan and they start uno y otro y otro once again and again. y comienza la piedra And the rock begins a quebrarse por pedacitos, to break in small a pieces. empezar a desboronarse It begins to break down poco a poco little by little hasta que esa piedra until that big rock se va haciendo chiquita, chiquita, gets smaller and smaller. que puede ser hecha hasta polvo. And it can be made even into dust. Dice el Señor, The Lord says, así es mi palabra. that's how my word is. Nos predican una vez We are preached to once, y viene la segunda and then the second time y comes. una y otra y otra y And otra again and again and again.
Y esos corazones duros And those hard hearts son quebrantados. are broken down. Pero los que llevamos la palabra But those who take the word necesitamos fe need faith para predicarle a la persona, to preach to that person, para predicarle al vecino, to preach to our neighbor, al amigo, our friend, al compañero, our companion, a la novia, voy a decirlo así. to our girlfriend. Porque esa que está ahí, que es mi esposa, Because that woman right there, that's my wife, era mi novia. was my girlfriend. Y también le llevó la palabra. And the word also reached her. Y es la compañera que el Señor me ha dado. And it's the companion the Lord has given me. Necesitamos fe We need faith para cambiar el mundo. to change the world. No tiene que ser el mejor cantante del mundo, You don't have to be the best singer in the world, ni el mejor predicador, or the best preacher, ni el más inteligente, or the smartest one, ni el más guapo, así como yo. or the most handsome one like me. Hasta se rieron. Fe necesitamos. You need faith. Fe para predicar la palabra. Faith to preach No the word of importa cómo God. nos veamos. It doesn't matter how we look. Fe Faith es la que cambia el mundo. is what changes the world. Fe Faith es lo que cambia las vidas. is what changes lives. Fe Faith es lo que cambia las ciudades. is what changes cities. 12 apóstoles 12 apostles Aleluya. transformaron Jerusalén transformed Jerusalem, y el evangelio corrió and the gospel ran, y salió de Jerusalén and it went out of Jerusalem, y se fue por Asia and it went through Asia, y por Roma and through Rome, y por todas las partes que menciona la Biblia and for all these places that the Bible mentions, y llegó hasta Germiston. and it reached Hermanston. Y aquí hay almas And here there are y souls personas and people que aman el evangelio, who love the que gospel, aman a Cristo, who love Christ, que tienen fe who have faith en la salvación, in salvation, porque hubo hombres que creyeron because there was men who believed Así es. en esta palabra. in this word. Y todo gracias a qué? And all things to what? A hombres To men que recibieron la palabra that received the word y tuvieron fe and had faith en la palabra. in the word. Mencionaba el pastor I mentioned Pastor, que esos hombres del mundo son sus primos, that these men of the world are his cousins, que son muy famosos. who are very famous. A lo mejor sí sean famosos, Maybe they are famous, pero no los conocen en el cielo. but they're not known in heaven, Pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. but their names are not written in the book of life. Y el nombre de nuestro hermano pastor And the name of our pastor es conocido en los cielos. is known in the Es heavens. conocido por el Señor. It's known by the Ha Lord. traspasado fronteras. It's gone Su through. nombre ha salido aún del mundo. His name has gone even out Y of this world, está escrito en los cielos. and it is written in the heavens. Yo prefiero I prefer un abrazo del pastor a hug from pastor que de un artista del mundo. than an artist from the world. A lo mejor si me arrimo a un artista del mundo va a decir, ¿y este quién es? And maybe if I get close to an artist, they're going to say, "Who is this?" Pero si usted se acerca a su pastor, But if you get close to your pastor, pastor, deme un abrazo. pastor, give me a hug. Pastor, ore por mí. Pastor, pray for me. Pastor, ayúdeme. Pastor, help me. Lo va a hacer con gozo, Amén, amén. porque es un siervo de Dios. Because he's a servant of God Con fe with faith Gloria a que el Dios. Señor usó. who God used. Yo no conozco las vidas de esos hombres, I don't know the lives of those men, ni tampoco necesito conocerlo. and I don't need to know it. Pero en el mundo But in the world, hay mucho sufrimiento, there's a lot of suffering, traición, betrayal, engaños, cheating, vicios, addictions, matrimonios destruidos, marriages ruined, hijos tirados, abandonados. children abandoned, Porque es lo que ofrece el mundo. because that's what the world offers. Pero en Cristo But in Christ, hay bendición, there's blessings, hay gozo, hay alegría there's peace and happiness, y hay vida. and there's life. Volviendo a la fe, Gloria a Coming Dios. back to faith, yo también traía apuntado el texto que leyó el pastor en Romanos. I also have the verse in Romans that Pastor read, Y dice que al final que la fe viene por el oír, and in the end it says that faith comes through hearing la palabra. the word. Pero también hace la pregunta, But then it also makes the question, ¿cómo oirán how will they hear
si no hay quien les predique. if there's not who will preach to them. Se necesitan hombres There's needed men y mujeres and women de fe of faith para predicar la palabra. to preach the word. Porque yo no puedo cambiar la vida, Because I can't change a life, ni la de mis propios hijos. not even my own kids. El que lo cambia Who changes them es el Señor Jesucristo. is Jesus Christ. Pero Él necesita But He needs que yo como predicador, that me as a preacher, que usted that you confíe en el Señor, trust in God, tenga fe en la palabra have faith in the word que va a predicar. that you're going to preach. No importa cómo se mira, It doesn't matter how you look. puede ser el más borracho de la familia, It could be the most drunken in the family, el más vicioso, the most addicted. pero la palabra del Señor But the word of God tiene poder has power para cambiar las vidas, to change lives, para transformarnos. to transform us. Pero But se necesita un predicador there's a preacher is needed, que no tiene que ser pastor, and they don't have to be a pastor ni ministro ni diácono. or a minister. Tiene que ser un corazón agradecido It has to be a grateful heart por haber sido cambiado por Cristo for having been changed by Christ, y desear lo mismo and to wish the same para otra alma. for another soul. No tiene que ser un experto en la palabra. You don't have to be an expert in the word. Hay hermanos que son muy buenos para predicar, There's brothers who are very good at preaching, perdón, para evangelizar, to evangelize, y no saben ni leer. and they don't even know how to read. ¿Usted se puede imaginar eso? Can you imagine that? Yo decía de más chico, When I was younger, I would say, ¿cómo que va a ir a evangelizar si no sabe ni leer? how's he going to go evangelize? He doesn't even know how to read. ¿Cómo? Decía yo. How? No entendía I didn't understand que esos hombres that those men tenían fe, had faith, tenían convicción, they had conviction, tenían testimonio they had a testimony en sus propias vidas in their own lives de cómo Cristo of how Christ los había cambiado. had changed them. Y sin saber mucha palabra, And without knowing a lot of word, iban ahí a visitar al borracho. they'd go to visit the drunk. Entrégale tu vida a Cristo. Give your life to Christ. Él te puede cambiar. He can change you. Él te puede He transformar. can transform you. Yo era como tú. I was like you. Yo hacía esto y esto y esto y esto. I did this, and that. Pero un día, But one day, fulanito me visitó someone visited y me, me habló de la and palabra he spoke to me of y the sentí word, algo and especial I felt something y special, algo me quemaba el corazón. and something touched my Y heart, fui a la iglesia and I went to y church, sentí la presencia de Dios and I felt the y presence fui of God, cambiado and I was y changed, fui I transformado was transformed, y ahora soy diferente now I'm different, y quiero que tú lo and seas. I want you to be different. Sin ningún texto de la palabra, Without any verse from the Bible, experiencia propia. it's their own experience. Todos los que estamos aquí All of us who are here tenemos experiencias. have experiences. Todos sufrimos de alguna manera. We all suffer in some way. Cuando nosotros conocimos del Señor, When we met God, yo tenía como unos 11 años. I was 11. Mi padre también le gustaba tomar. My father also liked to drink. Nunca lo miré golpear a mi mamá. I never saw him hit my mom. Y sé que tomaba más por las fotos que miraba por ahí de fiestas y todo eso. And I knew that he drank because of the pictures I would see from parties. Pero recuerdo cuando llegó el Evangelio a nuestra familia. But I remember when the gospel came to my family, Un día llegó mi padre one day my dad came home y dijo, and he said, vamos a comenzar a visitar una iglesia. we're going to begin to visit a church. Vamos a ir con los hermanos We're going to go with the brothers a ver qué pasa. to see what happens. Recuerdo que sacó de por ahí donde tenía guardado las botellas, I remember he took out from where he had his bottles. las vació, He emptied them. las tiró He threw them away. y nosotros pues a quebrarlas bien gustosos con piedras And we were breaking them really happy with rocks. y comenzamos a ir a la iglesia. And we began to go to church. Una experiencia nueva para mí A new experience for me. que yo no conocía, I didn't know, pero me gustaba. but I liked it. Se me hacía bonito ir a las alabanzas, a los cantos. To me, it seemed pretty to hear the songs.
Y comenzamos a ir a la iglesia. and we began to go to church. Y el enemigo, And the enemy, que no se queda con las manos cruzadas, who doesn't stay with his arms crossed, empezaba a hacernos burla. would begin to mess with us. Los aleluyas, los hermanitos The brothers en la escuela. in church, Pero no le di mucha importancia, but I didn't give it much importance. porque había una alegría en mí. There was a happiness within me. Yo miraba algo diferente que estaba pasando en mi casa. I saw there was something different in my home. Mi padre y mi madre diferentes. My mother and father were different. Estaban conociendo de Jesús. They were meeting Jesus. Estaban conociendo al Salvador. They were learning of the Savior. Y a los pocos meses And in a few months, le entregaron su vida al Señor. they gave their lives to God. Ha habido muchas luchas, There's been lots of trials, muchas pruebas, caídas y levantadas. falling down and getting back up. Pero la fe But faith nos ha mantenido has kept us en este camino. on this path. Porque sin fe Because without faith, no se puede caminar. you can't stay on the path. Así que yo le voy a invitar a que usted considere en su mente So I'm going to invite you that in your mind you consider que necesita la fe. that you need faith. Creer Believe que Dios lo puede hacer. that God can do it. No importa cómo se mire la situación. It doesn't matter how the situation looks. Dios tiene el poder. God has the power. Hay poder en el nombre de Jesucristo There's power in the name of Jesus para cambiar las vidas. to change lives. Y aquí en el capítulo 11 de Hebreos And here in chapter 11, Hebrews, hay bastantes menciones there's lots of mentions de hombres de la fe. of men who had faith. Y voy a leer nada más unos cuantos And I'm going to read just a few para que usted mire so you can see qué puede hacer what you can do, un hombre what a man y can una do, mujer and a woman con fe. with faith. Es lo único que necesita. That's all you need. Fe Faith para caminar. to walk. Verso 4 dice: Verse 4 says, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. by faith Abel brought God a better offering than Cain did. Cada que venimos a la iglesia, Every time we come to church, ofrecemos un sacrificio de alabanza, we give an offering of song, un sacrificio de adoración. a sacrifice of adoration. Algunos lo hacen con fe Some of us do it with faith porque entienden because they understand y creen and believe que lo que están haciendo, that what they're doing, el Señor lo mira, the Lord sees it. lo toma en cuenta He takes it to account y lo puede recibir and can receive it o lo puede rechazar. or can reject it. Usted conoce la historia de Abel y de Caín. You know the story of Abel and Cain. Una ofrenda fue recibida One offering was received y la otra fue rechazada. and the other was rejected. Así que cuando usted venga al culto, So when you come to church, dígale al Señor: say to God, Señor, Lord, dame fe give me faith para alabarte. to praise you. Dame fe para adorarte. Give me faith to praise you. Dame fe para recibir la palabra. Give me faith to receive the word Porque necesitamos la fe. because we need faith. Verso 5. Verse 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. By faith, Enoch was taken from his life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. El primer hombre encontrado en la palabra The first man found in the word que no tuvo una muerte común. who did not have a common death. No existía la Biblia, The Bible did not exist. no había Génesis, Éxodo, Levíticos, There was not Genesis, Exodus, and Leviticus, ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan. or Matthew, Mark, Luke, and John. Solamente conocían de Dios They only knew of God por experiencias, through experiences, por oídas. through hearing, Pero este hombre, but this man, por la fe, through faith, agradó a Dios. pleased God. Cuidó su vida, He took care of his life. cuidó cómo hablaba,
He took care of how he spoke, cómo pensaba. how he thought. Su comunión con Dios His communion with God era tan fuerte, was so strong, era tan cercana, was so close, que el Señor dijo, that God said, no voy a dejar que la muerte lo arrebate. I'm not going to let death take him over. Lo tomó He took him y se lo llevó con él. and took him with him. Por fe, Through faith, tuvo un buen testimonio. he had a good testimony. Y hoy usted necesitamos You and I need pedir la fe suficiente to ask for enough faith para tener un buen testimonio. to have a good testimony. No ocupo que el pastor me mire, I don't need pastor to see me ni que me esté cuidando or to be watching over me para tener un buen testimonio. to have a good testimony. Necesito tener fe I need to have faith para dar un buen testimonio to give a good testimony donde quiera que esté. wherever I am. Porque mira lo que dice el 6. Because look what verse 6 says. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Without faith it is impossible to please God. Usted puede decir, You can say, soy el mejor cantante de aquí de Estados Unidos. I'm the best singer in the United States. Mi voz es la mejor. My voice is the best. Mi canto le va a agradar a Dios. My singing is going to please God. Pero si no hay fe en ese corazón, But if there's no faith in your heart, si no hay fe en esa alabanza, if there's no faith behind esa alabanza that song no le va a agradar a Dios. will not please God. Y puede ser que usted sea el que canta más gacho, dijeran en México, And you can be the worst one singing, más feo, the ugliest voice, pero canta con el corazón, but you sing with your heart porque sabe a quién le está cantando, because you know who you're singing al que to. lo rescató, The one who rescued you, al que lo sacó del vicio, the one that took you from de la depression, tristeza, out of sadness, que sé, de la depresión, de la ansiedad, from depression and anxiety, de esa vida triste que usted vivía. from that sad life you lived. Y cuando usted le canta al Señor, And when you sing to God con esa fe, con esa gratitud, with that faith and gratitude, ese canto that song llega delante de la presencia de Dios. goes before the presence of God. Necesitamos fe Faith en todo lo que hacemos in everything we do para agradar al Señor. to please God. ¿Usted quiere ser evangelista? You want to be an evangelist? Necesita fe. You need faith. ¿Quiere ser músico? You want to be a musician? ¿O quiere ser adorador? Or do you want to be a worshiper? Músico cualquiera puede ser. A musician can be anyone. El pastor era músico. Pastor was a musician. Su familia eran músicos. His family were musicians. Su papá era músico, His father was. pero no tenía fe. But they didn't have faith. Pero mire lo que hace la fe. But look what faith does. Llegó a la casa de un músico. It reached the house of a musician. Porque mire lo que hace la fe. So you can see what faith does. Alguien fue a predicar a la casa de este hombre. Someone went to preach to the house of this Aunque man. era un niño, Even though he was a child, había dones en esta vida, o hay, there was gifts in this life. pero solamente era un músico But he was only a musician en un hogar in a home que vivía sin fe. that lived without faith. Mire lo que hizo la fe. Look what faith did. Levantó un siervo de Dios. It lifted up a servant for God. Levantó a un pastor It lifted up a pastor que ha ganado muchas almas, who has run over que ha cambiado las vidas, who has changed lives. porque se necesita fe. Faith is needed. Es la diferencia That's the difference. de hacer las cosas con fe To do things with faith y de hacerlas por hacerlas. and do them just to do them. Todos esos hombres que salen a llevar la palabra, All these men who go out to preach the word, dejando su casa, su familia, sus hogares, leaving their home and their families, su escuela, sus trabajos, their schools and their jobs, el único que se apoyan the only thing that they can es en la fe en Jesús, stand on is under their faith es en in la fe God, en su proveedor. faith in their provider. Le creen a Dios They believe in God y llevan la palabra. and they take the word. Dice el verso 7. Verse 7 says, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family.
¿Cuánto tiempo duró construyendo el arca Noé? How long did Noah take building the ark? 100 años. 100 years. Una vida de fe. A life of faith. Nunca había llovido en la tierra. It had never rained before on earth. ¿Quién le iba a creer? Who was going to believe him? Este loco, ¿qué le pasó? What happened to this crazy man? Que tenemos que entrar a ese barco. That we have to go into that boat Que porque el mundo se va a acabar en agua. because the world's going to end in water? La gente no creyó. The people did not believe. ¿Sabe quién sí creyó? You know who did believe? Los animales. The animals. Hicieron caso al llamado de Dios. They listened to the call of God. Vinieron al arca They came to the ark por parejas, in pairs, de 2 en 2, 2 and 2, y entraron al arca. and they went into the ark. Y la gente And the people que no tuvo fe, who didn't have faith, no creyó, they didn't believe, pereció, they perished, murió ahogada. they drowned. 100 años de fe tuvo Noé. 100 years of faith had Noah. Hasta que el Señor le dijo, Until the Lord said, entra al arca, go into the ark porque la voy a cerrar. because I'm going to close it. Nosotros necesitamos We need una vida de fe, a life of faith, no un culto de fe, not a service of faith, no un día de fe, not a day of faith, no una semana de fe, not a week of faith, porque a veces así nos pasa. because sometimes that happens to us. Ahora sí, Today I am. voy a creer en esta I'm palabra, going to believe in this word. la hago mía, I'll make it mine. ahora sí voy a cambiar. Now I'm going to change. Y bien contentos el domingo, Really happy on Sunday. gloria a Dios, amén. Praise God. Amen. Y el lunes, And on Monday, un poquito, a little bit. a media semana, Me during the week. y Señor. Oh God. Y ya para el siguiente domingo, And by next Sunday, el que le prometió Dios y le dijo que le iba a servir y que iba a venir y que lo iba a buscar, the one who promised God he was going to serve him and seek for him and come to church, se le acabó la fe his faith ended. y ni se acordó que había culto. And he didn't even remember there was service. ¿Dónde estaba? Where was the faith? Necesitamos fe We need faith para servir a Dios. to serve God. Fe se necesita en este camino. We need faith in this walk. Y podemos seguir leyendo, And we can keep reading. pero como dijo el apóstol Pablo But like Apostle Paul said en el verso 32, in verse 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas. and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel and the prophets. Vamos a ver qué hace la fe. Let's see what faith does. ¿Qué puede hacer un hombre con fe? What can a man with faith do? Una mujer con fe. A woman with faith. Dice el 33. 33 says, Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was